noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro segmento de cirugía sin dudas. El tema del día de hoy es riesgos de las cirugías plásticas. en este segmento pues yo sé que se abordan muchos detalles los cuales nos da bastante temor o queremos tener una idea un poquito más clara sobre lo que se puede realizar. Vamos a hacer tenemos un par de preguntas puntuales, las cuales vamos a ir resolviendo. Probablemente ustedes nos pueden aportar un poquito más si tienen más de alguna otra duda. Vamos con la primera. ¿Es cierto que con las cirugías plásticas hay complicaciones con la anestesia? Realmente las complicaciones anestésicas pues son bajas, esa es la pura realidad. Usualmente vienen encadenadas a problemas de reacciones alérgicas a los medicamentos. Básicamente no va tan profundo como alguna complicación directamente con el hecho de que no vaya a despertar o algo así, que es lo que la mayoría de gente tiene miedo, ¿no? Pero realmente no es así. Casi siempre son reacciones alérgicas a algún tipo de los medicamentos. Puede ser algún tipo de una reacción alérgica menor o una mayor definitivamente. Vamos con la siguiente. La siguiente pues, trata sobre si la acumulación de sangre en el lugar de la cirugía o los hematomas es la complicación más común en las cirugías plásticas. Sí, recordemos de que siempre estamos levantando lo que es piel, y en este espacio pues definitivamente podemos romper más de alguno de los vasitos, por lo cual puede tener uno un poco de sangrado. Casi toda la mayoría de procedimientos que realizamos, los cuales son abiertos, pues tienen más chance de tener alguna lesión de algún vaso sanguíneo, por lo cual puede darnos un mayor sangrado. Solamente cuando son cirugías cerradas, que no se hace ningún tipo o las aberturas son muy pequeñas, pues el chance de que nos suceda esto pues es mucho menor, a pesar de que puede suceder. Casi siempre la mayoría del tratamiento es evacuar el hematoma que se formó, o realmente hay unos casos en los cuales lo podemos dejar así y esperar a que se reabsorba. Usualmente es cuando sean pequeñas cantidades de sangre. E incluso pueden suceder algunos casos en los que se tenga que drenar la sangre. Es exactamente lo que les comenté. Usualmente se drena la sangre cuando son acúmulos grandes y usualmente en las cirugías abiertas. Okay. En cuanto a las infecciones, si no se tienen los cuidados adecuados, ¿se pueden desarrollar infecciones en el lugar de la incisión? Y nosotros todos estamos afectados realmente por las infecciones, ¿verdad? Definitivamente, a pesar de que prescribimos antibiótico, pues el chance de una infección siempre existe. No es necesariamente porque se haya colocado ahí, simple y sencillamente tiene que ver mucho la higiene de la persona, tiene que ver mucho el ambiente en el cual se mantenga, pues definitivamente puede tener alguna infección. A pesar de que la tasa de infección es bien baja, ya que son ambientes controlados, son áreas estériles, pues obviamente tenemos que tener esta precaución de los cuidados locales y el uso de antibióticos. Hacemos una pausa con las preguntas en lista y resolvemos la de Gaby Fajardo. ¿En qué consiste la cirugía de mandíbula? Bueno, la cirugía de mandíbula o mentón, realmente lo que tratamos de hacer es o hacer un avance o un retroceso de la mandíbula o el mentón. Realmente esto puede ser tanto con un implante o como hacer una resección de un segmento de tejido óseo o hueso, ¿verdad? Con tal de poder tener una apariencia normal o una simetría en una vista 3/4 y obviamente de perfil. Bueno, continuando con la siguiente, trata sobre el sangrado. Ya sea durante o después de la cirugía, ¿es posible que se registren sangrados? El sangrado o los hematomas, como les había comentado anteriormente, sí pueden ocurrir. Usualmente, como se los dije, en las cirugías abiertas pues pueden llegar a tener un poco más de sangrado que una cirugía cerrada. Las cerradas cuando son incisiones pequeñas. Es una de las primeras causas en las cuales podemos tener dilema entre las primeras 24 horas de la cirugía. ¿Es necesario ante un caso de sangrado realizar algún tipo de transfusión? No necesariamente, es dependiendo de la cantidad que se haya perdido. Usualmente tratamos de tener bastante cuidado en que nuestros niveles de hemoglobina se encuentren en un límite normal. Usualmente la cantidad de sangrado es poca, a pesar de que se pueda formar un coágulo o un hematoma grande, pues realmente no vamos a tener
una baja significativa de la hemoglobina para pensar en una transfusión. Usualmente pensamos en transfusiones cuando llegan a tener unos niveles de hemoglobina pues un poco por debajo de lo aceptable. En cuanto al entumecimiento, ¿ese representa algún tipo de riesgo? No, realmente no representa ningún tipo de riesgo. Realmente el hecho de que no tengamos una sensibilidad correcta a nivel de la piel, más que todo eso se realiza cuando se despega la piel. Obviamente a la hora que despegamos pues se van a elongar los nervios y por ende pues vamos a disminuir la sensibilidad. Esto puede ser tanto en una cirugía abierta como en una cerrada. Es solo paciencia, hay que esperar que se regenere el nervio. Puede pasar bastante tiempo antes de que se regenere. Resolvemos otra pregunta y es la de Tefi, que dice: si me realizo la rinoplastía y no soy una persona que ronca con frecuencia, ¿qué probabilidad o en qué consiste que después de la cirugía empiece a roncar? Bueno, pueden afectar varios detalles. Cómo se inflama el tejido. Entonces puede suceder de que tengamos un resonar más grande del aire cuando pues estamos respirando. Esto puede ser tanto en reposo como cuando estamos despiertos. Usualmente a nivel de la mucosa. Otro detalle es que puede disminuir hay un efecto valvular a nivel del tercio medio de la nariz, la cual puede disminuir y provocarnos obviamente un resonar también del aire que entra por las fosas nasales. Habría que checar realmente cuál es la causa. Usualmente son 3 las causas. Usualmente es porque tenemos una relajación de la lengua, por lo cual podemos roncar. Segundo es porque el velo del paladar pues obviamente hace un resonar, puede ser que esté muy alto o muy baja, y por eso tener otro resonar. Y la tercera pues básicamente es el resonar que podemos tener a nivel de las fosas nasales. Marroquí Ale hace otra pregunta y dice: doctor, ¿la cirugía de glúteo es dolorosa? ¿Corre mucho riesgo de infección? Es que me han metido esta intriga. Usualmente cuando hacemos un aumento de glúteo puede ser de 2 formas, puede ser con grasa, puede ser con implante. Si se realiza con implante, pues la tasa de infección es un poco más alta por la localización donde se realiza la herida. Es en el pliegue del interglúteo y pues por ende estamos muy cerca de la región perineal y poder tener un mayor riesgo de infección. Cuando se realiza con grasa, usualmente las incisiones son bien pequeñas. A menos que tengamos una contaminación de la grasa, pues podríamos llegar a tener algún tipo de infección. Usualmente esto es bien bajo, básicamente. Siguiente pregunta de la lista. En cuanto a la asimetría, me han comentado que estoy expuesto a que los resultados no sean los que espero, pero ¿qué tan cierto es esto? Hay que explicarle bien a los pacientes, dependiendo del tipo de procedimiento que se vayan a realizar, para que tengan una idea de un resultado real. Solamente no tratamos de vender ilusiones, sino realidades. Entonces creo que ese es un detalle muy importante que lo tienen que discutir con el médico que los vaya a tratar, ya que pues definitivamente pues no podemos pretender que si vamos a realizar algún procedimiento de liposucción a una paciente que tenga sobrepeso, pues no va a quedar de la misma manera que una paciente que tenga su peso normal. Entonces tiene que ver mucho obviamente con las expectativas y con las realidades de cada paciente. La última pregunta de la lista, y se abre el espacio para que puedan realizar sus preguntas, es sobre el daño en los órganos. Durante la liposucción se pueden perforar órganos que pueden provocar algún tipo de complicación. Sí, de hecho sí se puede ocurrir definitivamente. Tiene que ver mucho obviamente con la forma de realizar, con la técnica de que usted lo realice. Usted puede ser una persona muy experimentada, pero pues a la vez personas que no son candidatas a veces a una liposucción, que ya tienen alguna cirugía previa o ya tienen 1 o 2 liposucciones previas y hacen mucha fibrosis, pues sí, se puede romper parte de la cavidad, perdón, de la fibrosis y obviamente traspasar a la cavidad abdominal. Por eso es de que hay que evaluar bien a los pacientes y explicarles cuáles son los riesgos y los beneficios. Pues no hemos tenido afortunadamente ningún tipo de complicación de ese tipo.
pero sí puede suceder, está escrito en la literatura. En cuanto a la blefaroplastía, ¿solo se pueden realizar en personas mayores? No, realmente se puede realizar en personas jóvenes, o sea, no necesariamente tenemos que ser mayor. Hay personas de que pueden llegar a acumular un exceso de tejido graso en la parte inferior del párpado, más que todo el párpado inferior es el que más tiende a notar. Puede ser grasa o puede ser exceso de piel. Casi siempre el exceso de piel va con la edad y el exceso o excedente de grasa o acúmulo de grasa puede ser en personas jóvenes también. Gaby pregunta que si es su primera operación de mamas, ¿qué riesgo tiene? Pues realmente todos los riesgos van enumerados en infecciones, sangrados, reacciones alérgicas, tanto a los anestésicos, al material de sutura. Ese tipo de cosas son los que van más en relación a alguna afección local sobre una primera cirugía. Cuando ya se han realizado más de alguna cirugía, pues obviamente podemos quitar reacciones alérgicas a los anestésicos, al material de sutura. Realmente son bajas la tasa de complicación, pero definitivamente existe. Después de una cesárea, ¿a los cuántos meses se puede realizar la liposucción? Idealmente hay que esperar más o menos entre el segundo y el tercer mes, pues dependiendo de qué tanto fue que aumentó de peso durante su embarazo. ¿A qué se refiere cuando dice que se rompa la fibrosis en cuanto a la liposucción? Usualmente el tejido cicatriza, en las cicatrices externas sucede lo mismo por dentro en el tejido. El tejido se hace una cicatriz interna y esa cicatriz interna se llama fibrosis. La fibrosis es un tejido duro que cuando uno está haciendo una liposucción, pues obviamente uno introduce una cánula. Al pasar la cánula sobre ese tejido duro, pues definitivamente no puede romper o este tejido cicatrizal y obviamente dirigir la cánula tanto para arriba o para abajo, y por lo pronto pues obviamente puede uno perder ese tacto o sensibilidad si realmente se fue la cánula un poco más abajo. No se podría diferenciar ya que tenemos mucho tejido cicatrizal en esa área. Solamente pues sí, tiene que ver mucho con la técnica de cada paciente, perdón, de cada médico que cómo la realice. Hablemos que es un evento muy fortuito, no es muy común, pero definitivamente si uno no tiene la experiencia adecuada puede llegar a tener problemas. Lizzie Montoya le envía saludos. Hola, Lizzie. Si no he tenido hijos, ¿puedo aumentarme los senos y dar de mamar sin ningún problema? ¿O es aconsejable hacerlo después de tener hijos? No hay necesidad de tenerlo aumentarse después de tener hijos. Lo puede hacer. Realmente la tasa de disminución de la tasa de lactación es más o menos del 30%. Puede ser un lado sí, un lado no. Depende mucho, obviamente, la forma en la cual se realizó el aumento. Cuando eso es a nivel de la areola, disminuye ese 30%. Cuando es por debajo o en el surco inframamario, usualmente no tenemos ningún chance de disminución de la de lactar, ya que no estamos rompiendo ninguno de los conductos de leche de la glándula mamaria, por ende pues no deberíamos tener problema. Hola Doc, muy pronto estaré visitándole. Lili Tunches. ¿Cómo está, Lili? Lizzie vuelve a comentar, dice, sé que algunas chicas que se han operado o hecho el tummy tuck, su abdomen se siente como una roca. Sí, el hecho que se siente así es básicamente por el tejido cicatrizal que hacen en la parte interna. Usualmente todo el tejido cicatrizal cede o pues obviamente mejora y se suaviza más o menos entre los 3 y los 6 meses. Ese es como el tiempo el que hay que esperar a que se vaya relajando las cicatrices y obviamente el tejido interno. Yo sé que hay muchos tópicos que podemos tocar tanto en complicaciones inmediatas o posteriores. Yo sé que lo más importante es asesorarse y tener una buena idea sobre qué es lo que puede suceder y qué no puede suceder después de una cirugía. Recordamos que estas son cirugías como comunes como cualquier otro tipo de procedimiento y están sujetos a las mismas complicaciones que cualquier otro procedimiento. Afortunadamente pues nosotros trabajamos en un espacio de piel y grasa, usualmente no tenemos mayor complicación, son muy bajas.
Siempre les insto, obviamente siempre tratemos 2 procedimientos a la vez, no más de 3. En cirugías largas son mayores las complicaciones. Pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, pues obviamente no son candidatos a una cirugía de liposucción o para rebajar de peso. Tenemos que ver o priorizar realmente qué es lo que estamos buscando. La cirugía plástica es para tratar de moldear o mejorar o cambiar ciertos contornos. No tratamos ni que bajen de peso ni que obviamente transformarlas en una sola cirugía, obviamente porque tenemos más complicaciones. Por eso siempre les insto que les pregunten con la persona que acudan para que les orienten claramente sobre qué puede obtener, cómo lo puede obtener y cómo lo debemos hacer. Aprovechando, invitamos a todos los seguidores del Dr. Recinos a que puedan comentar en Facebook o en Instagram qué temas sugerirían ustedes para la siguiente transmisión en vivo. Les agradezco nuevamente por haber estado aquí con nosotros en nuestro segmento. Quería comentarles de lo del hospital, pues ya casi estamos próximos a tenerlo del hospital. Me quedan probablemente una semana más, probablemente a principios de julio estamos comenzando ya en estas nuevas instalaciones, que es básicamente para ofrecerles un mejor servicio y una mejor atención. Espero pues tenerlos pronto. Vamos a ponerlo en los teléfonos, realmente es aquí mismo en el edificio, solo es un piso abajo, y con gusto los atenderemos. Y recuerden, pongan su belleza en manos expertas.